estábamos entre sí, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos instalándonos como despacio, pues se nos fue el tiempo, como ustedes miraron, se nos fue el tiempo. Y incluso, bueno, pues estuvimos alabando al Señor con las alabanzas. De hecho, este tema es un tema corto, no es muy largo. La próxima semana es el tema de la Santísima Trinidad, es todavía más corto. Entonces voy a tratar hoy avanzar lo que es media hora más o menos, y continúo la próxima semana tratando de hacerlo en la primera hora, y ya la segunda hora de la próxima semana queda libre para el tema de la Santísima Trinidad. Creo que es bastante tiempo para cubrir ese tema de la Trinidad. Como miran ahí, ahí está la página. Viene en el diálogo con los protestantes, viene muy sencilla la enseñanza, solo que ahí en el libro no dice la unidad, dice el rebaño. Ustedes lo van a mirar tanto en la página 13 como en la página 143 a 48, dice el rebaño o un solo rebaño. Pero cuando ustedes hagan ese examen, en el examen ahí sí trae la palabra unidad. Entonces por eso es que es el mismo tema, pero el padre pues así lo puso en el libro, el rebaño, y acá pues es la unidad, ¿no? Viene siendo lo mismo. De hecho la palabra de Dios misma lo dice. Voy a tratar de estar usando este libro de el amarillo, el pequeño. Si ustedes miran ahí en el capítulo 9, página 143, las primeras palabras del padre Amatuli. Sabemos quién es el padre Amatuli, un padre apologista que Dios le dio ese carisma. Dios le llamó, le dio el carisma de cómo predicar la palabra de Dios, evangelizar, que se preocupara por los católicos, que sabemos que en la iglesia poco se lee la Biblia. Quizás ahorita ya está aumentando, ya hay ministerios, grupos o otras congregaciones que quizás ya están aumentando el estudio de Biblia, pero en sí el padre Amatuli pues inició hace 46 años. Entonces él escribe este libro enseguida, por ahí yo creo que tiene casi 40 años este libro. Entonces pero lo ha ido modificando, era totalmente diferente, y luego lo hizo de otra manera, y luego lo hizo, bueno, sea solamente la portada, ¿verdad? Y luego también lo tuvo así. A mí me gusta más y luego lo cambiaron así, no sé por qué, pero a mí me gustaron mucho este fue el primero que yo compré. Es exactamente lo mismo, el mismo contenido y todo. Entonces el padre Amatuli se preocupó por la gente, los católicos que no conocían su fe, y que es bien importante conocer la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando el padre Amatuli mira esto dentro de la iglesia? Llega un momento que o esa inquietud que él le nace de hacer algo por la iglesia, por el católico. Entonces él funda este ministerio de apóstoles de la palabra y los manda, claro, les da una preparación, ¿verdad? Y los manda a predicar. Pero resulta que estos primeros apóstoles de la palabra, que ya somos nosotros, ya recientes, ¿verdad? Pero aquellos en el 1978, estaba hablando por ahí del 1980, 85, donde ellos los envía a predicar. Entonces ellos se encuentran con los protestantes y les cuestionan, como hoy en día nos siguen cuestionando a nosotros. Por eso la importancia de aprender, de instruirnos, de formarnos en la apologética, en todo lo que se refiere a la Biblia, pero en especial a la apologética. Entonces llegaban estos misioneros, como nosotros, ¿verdad? Pero en aquel año llegaban: padre, pues nos encontramos a unos hermanos separados y nos hacían
estas preguntas, que las imágenes, que la Virgen María, que de los santos, y no supimos contestar, porque el carisma del Padre Amatuli, el carisma de apóstol de la palabra, es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Pero la apologética es una rama de la teología dentro de la Biblia. O sea que si nosotros que estamos aprendiendo aquí, miramos cómo agarramos para formar un texto, por ejemplo, de la unidad, agarramos un texto de por aquí, otro de por allá, otro de por allá, y miramos qué nos dice ese tema, ¿no? Y lo juntamos como un rompecabezas. Esa es la apologética. Juntar las piezas, los textos bíblicos, y armar un tema. Entonces, en base a ese tema, se defiende la fe de nosotros como católicos. Entonces el Padre, después de eso, que venían los hermanos a decirle, pues Padre, no sabemos contestar, y nos cuestionan por aquí, por allá, de todo, ¿no? Como hoy en día. Entonces el Padre miró, pues, esa necesidad aún más. Entonces el Padre, pues, se pone a estudiar y se pone a escribir estos libros, que pues estos dos, ¿no?, nos han ayudado muchísimo, y lo dicen en todos los libros, lo dice, indispensable para todo católico. O sea, no, aquí no hay que aunque sepa mucho, aunque esté estudiado, lo que sea, son bien indispensables para aún a una persona que tenga un estudio más profundo. En sí es que la apologética no la podemos ver fácilmente en los estudios de Biblia que se hacen por aquí y por allá. No la miramos la apologética. Por ejemplo, yo en Garland estoy estudiando de la Universidad de Dallas, y pues es pura Biblia, y está bien, pero yo no veo la apologética en ese estudio. Estudiamos y bastantes capítulos, versículos y tareas y todo, pero no está, bueno, la apologética está ahí, ¿verdad? Pero no sacan la apologética de ahí para darle formación a los estudiantes. Entonces, estos hermanos que estudiamos o que estudian en la Universidad de Dallas, sí es muy bueno, pero al final de que se gradúan en el campo de la apologética, no saben, aunque hayan estudiado las Escrituras y les dan un diplomado. Entonces, la ventaja de apóstoles de la palabra es esta, que estudiamos la Biblia por un lado y también estudiamos la apologética. Entonces, cuando un hermano que no es católico ahora viene a nosotros y nos hace esa pregunta, nos cuestiona de dicho tema, entonces ya nosotros como apóstoles de la palabra debemos saber cómo responder a estos hermanos. Y voy a comenzar aquí, como dice el Padre Amatuli, dice, en la primera parte de arriba dice, Cristo fundó una sola iglesia, en esta hay que vivir y hay que morir para ser sus verdaderos discípulos. Si nosotros como católicos nos formamos, estudiamos, nosotros no vamos a mirar por ningún otro lado la necesidad de abandonar la iglesia. No va a haber necesidad. O sea, en la iglesia lo tenemos todo. O sea, está todo completo, no hay partes. En las sectas protestantes, en los que no son católicos, tienen partes buenas, pero solamente partes, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra de Dios, que la estudian, pero aún así, ustedes saben, y nosotros, o como personalmente sabemos, que le dan una interpretación incorrecta. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen quien les interprete la Biblia, y nosotros tenemos la iglesia que nos interpreta la Biblia. O sea, los temas que nosotros damos aquí no es algo que nosotros inventamos o saquemos y todo, sino que ya nosotros venimos y como que dice, lo repetimos a ustedes, lo que ya está escrito desde los inicios. Entonces, y dice, para ser verdaderos discípulos, ¿por qué entonces en el mundo hay tantas divisiones?
Esa es una pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué? Ahorita ya sabemos todos los que estamos aquí por qué, ¿no? Pero allá afuera, hermanos que no estudian, que no se forman, no saben. Dicen, no, pues todo es lo mismo, a ver, que iglesia es lo mismo, que predican bonito, es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces, dice Divisiones, ¿cuál es la causa del sectarismo? O sea, dice ahí, ¿cuál es la causa de las otras iglesias, no? De las sectas, o sea, ¿por qué? Y del sectarismo, el pecado es la base de toda división. ¿Se fijan que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no estamos en comunión con Cristo, nosotros nos vamos alejando, separando de Dios? Y es más fácil cuando no practicamos el sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Es más fácil que yo me vaya con un protestante o yo le crea. ¿Por qué? Porque yo no estoy creyendo, o no se me ha formado, o no se me ha dicho que estos sacramentos son medios de salvación. Entonces, cuando una persona se prepara, pero se prepara así, y practica estos sacramentos, es difícil que se vaya. Pero siempre hace falta la preparación, porque no solamente practicar los sacramentos. Sabemos que hay mucha gente que se ha ido de la iglesia, que sí, era muy católica, muy creyentes en Dios, Santísimo, Rosario, Eucaristía, peregrinaciones, todo, pero no estaban formados en la Biblia. Entonces esa es la causa de la cual ellos se van. Y continúa diciendo ahí mismo, dice, ¿dónde me quedé? Del pecado. El hombre se va apartando siempre más de Dios y de sus hermanos. Por lo tanto, un sincero deseo de conversión representa el camino seguro para la unidad. Cuando nosotros nos preparamos, ahorita ya no es fácil que nosotros nos vayamos para allá, que nos separemos. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una conversión, hemos tenido una preparación, o estamos preparándonos. Y dice, enseguida dice, ¿cuál es la voluntad de Cristo? ¿Que sus discípulos vivan separados o unidos? ¿Qué dicen ustedes? Unidos. Ese es el deseo de Jesucristo, de Dios. La voluntad de Cristo es que todos sus discípulos vivan unidos. ¿Y cómo es que se puede mantener la unidad? Principalmente escuchando a nuestros dirigentes. Ahorita vamos a leer ese texto, que es importante que nosotros los escuchemos. Pero antes de allí viene ese texto bíblico que lo voy a leer, avanzar un poquito. Lo voy a leer de allí, porque aquí está más corto. Dice, en otras versiones dice, Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Cómo ustedes creen que nosotros podemos ser uno en el Padre y en Jesucristo? ¿Tienen una idea cómo podemos ser uno en ellos? En la comunión, participando de la comunión. Sí, participando de la comunión. O sea, todo está bien contestado, pero el centro principal es la comunión, la Eucaristía. ¿Por qué razón? En San Juan, no está ahí, en San Juan capítulo 6, versículos 55 y 56 dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo estoy en él y él está en mí. Entonces, la Eucaristía es el centro de la unidad. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía,
Pero igual, como dije hace rato, siempre tenemos que tener una cierta preparación, porque si solamente Eucaristía, pero no nos preparamos, no nos ayuda de mucho. En ocasiones, o a mucha gente no les ayuda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros mismos que hay ministros que se han ido de protestantes? Ministros. ¿Qué era un ministro? El que daba la Eucaristía a la gente. Entonces, imagínense, una persona así, que era servidor en la iglesia y que tenía ese privilegio de dar la comunión y no reconocía ni aún así que era lo que estaba haciendo. Hay muchos textos que puedo fundamentar ahí, pero no es el tema. Entonces, la formación, ¿qué es lo que están haciendo y estamos haciendo nosotros aquí? Entonces, cuando nosotros nos formamos, nosotros damos ese paso adelante, ese paso con Cristo. O sea, no nos quedamos ahí, ni damos paso atrás, aunque a veces pasa, ¿no? Pero, bueno, voy a continuar leyendo. Entonces ya miramos, ¿verdad? Todas las respuestas estuvieron buenas, pero el centro es la Eucaristía, porque podemos decir, pero ¿cómo podemos ser nosotros, si somos millones y millones de católicos, cómo podemos ser un Dios? Imposible. Pero si nosotros participamos de la Eucaristía, nosotros, o Jesús entre nosotros y nosotros tenemos a Jesús. Ahí está la unidad, ahí está la comunión, ahí está el ser con ellos. Dice nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. De esa manera, si nosotros fuéramos verdaderos católicos, creyentes, partícipes de todos los sacramentos, el mundo sí creería más fácil. Pero ¿cuánta gente hoy en día no va a la iglesia, que tienen la posibilidad de comulgar y no lo hacen? Por las razones que sean, pero no lo hacen. Y muchos tienen la manera de hacerlo. Quizás otros no. Y aún así, aunque tienen la oportunidad de participar, no lo hacen. Entonces, y dice en el 22, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces nosotros, participando de la Eucaristía, en ese culmen que es la fuente de nuestra salvación, es lo que nos une uno con Cristo. Y luego ya continúa el otro texto de San Juan. Bueno, ahí continúa el 23, voy a leer rápido el 23. Yo en ellos y tú en mí, así alcanzarán la perfección en la unidad. Entonces, cuando el católico verdadero se une a Cristo, imagínense que todos los católicos practicáramos la confesión y la Eucaristía, todos diéramos testimonio y diéramos ejemplo a los que van llegando, y de esa manera ellos vendrían también a querer hacer lo que nosotros, el mundo, la perfección en la unidad y en el mundo. Conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, ¿ustedes creen que Jesucristo no nos ama? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos aceptando. Tanto nosotros lo amamos como Él nos ama. Somos sus hijos. Somos sus hijos de Él. Entonces, ¿qué padre no quiere que su hijo lo visite en la casa? Que tiene años de no visitarlo, incluso cada 8 días. Entonces, así Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál es la única iglesia que mantiene la unidad? Solo la Iglesia Católica. No hay ninguna otra iglesia en el mundo que mantenga la unidad
en la iglesia. Por ejemplo, ahí está el Papa con algunos de los otros líderes religiosos de otras religiones, y es lo que hace el Papa en muchas de sus visitas. Va y se junta con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, o sea, las diferentes religiones, incluso con los protestantes, con iglesias más grandes o más históricas, tienen ese contacto de unidad. Pero aunque esas iglesias, a pesar de que tienen un cierto conocimiento, o sea, años, no dan su brazo a torcer. Ni esas religiones ni las iglesias protestantes no dan su brazo a torcer. Y de que leen la palabra de Dios, la leen. ¿Y por qué no dan el brazo a torcer a que se cumpla ese primer texto del 21, lo que mismo Jesús le pide al Padre después de resucitar, que es el anhelo, el deseo de que todo el cristiano se mantenga en la unidad? Ahora todos los papas trabajan por la unidad en su tiempo que están ellos, ¿no? Como pastores, como dirigentes, trabajan por la unidad de la iglesia. Hay muchas, pero lo que puedo mirar yo en una de la unidad que podemos mirar es en la celebración de la misa. ¿Cómo es que podemos mirar ahí la unidad? ¿Ustedes pueden mirar la unidad en lo que es la celebración de la misa? ¿Alguien que mire algo ahí en la unidad? ¿Que se refiere a la unidad? El momento de la paz. ¿Otra cosa? El Padre Nuestro. Otra cosa. Pues, sí, por ahí va todo, pero lo que la Iglesia Católica mantiene para mantener la unidad dentro de la Iglesia es que aquí en Dallas o en Estados Unidos se celebra la misa, el mismo evangelio, las mismas lecturas, exactamente lo mismo que en China en otro lugar. ¿Por qué? Porque es una de las razones importantes. Porque si ustedes no creen que hay muchos padres bien buenos para predicar, ¿no? Ustedes no creen que si un padre de aquí local tuviera unas buenas prédicas, que hicieran como ellos ordenaron sus misas, sus prédicas, ellos hicieran su prédica ya bien bonita, ¿no? Y aquel un poquito así, y el otro muy... Entonces, ¿a dónde se fueran todos? Allá, ¿no? Entonces, para mantener la unidad tiene que ser igual. Porque de esa manera, aunque a veces sí por ahí se desvía un católico, yo me voy con el Padre Jesús, que es Copa Catedral, mucha gente lo siguió. Eso pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no es gran cantidad de gente, o sea, es la misma iglesia, pero o sea, sí siguen a las personas, a la gente, por lo que, cómo predican, cómo desarrollan, cómo lo hacen. Pero si miramos que en la mayoría o más bien en todo el mundo se hace exactamente lo mismo, entonces es una manera de cómo mantener la unidad. No hay necesidad, si yo estoy consciente que Jesucristo está aquí y el Padre predica, pues yo me quedo aquí. Y si, como les digo, y si no fuera así, entonces pues saldría la gente por aquí, por allá, saltándose para un lado y para otro. Pero bueno, vamos a continuar con el otro texto, que ya casi se acabó el tiempo. Este texto importantísimo, también lo voy a leer. Dice San Juan capítulo 10, versículo 14 y 16. De hecho, en el libro está 14, 6 nada más, le faltó el 1. Y dice: yo soy el buen pastor, conozco los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llamaré, así dice, llevaré,
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Dice el padre Matuli, decía en sus prédicas, que la división ha existido desde siempre, desde el inicio del cristianismo, no solamente hoy. Entonces, la división ya estaba desde que Jesús andaba por aquí o desde que Jesús muere. Y, por ejemplo, ahí pueden decir, sí, pues no me está hablando del Antiguo Testamento. Sí, está hablando del Antiguo Testamento. Pero también hoy se viene a nuestros tiempos, porque cuántas divisiones estamos viviendo hoy. Y como dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. O sea, hay otros creyentes, otros que dicen cristianos, que no son católicos, que no son de este corral. Pero que dice, a esos también los llamaré. Entonces habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Qué quiere decir ahí? Que un día va a haber una sola iglesia en el mundo. Así como comenzó la iglesia, solamente la iglesia católica existía, no existía más. Así va a terminar. Dice el padre Matuli que las sectas del primer milenio, o sea, de los primeros 1000 años, terminaron, desaparecieron, no más, no hay más. Había sectas desde aquel entonces. Ahora, 500 años o 1500 años después, surge Martín Lutero, vuelve a dividir la iglesia. Entonces así miramos cómo el pecado de los hombres, de las personas, cómo se apartan de Dios y empiezan a dividir. Eso fue lo que hizo, dividió. Entonces, como decía hace rato, ¿cuánta gente no creyó en él? Porque predicaba, porque hablaba, porque según decía cosas que se pasaban en la iglesia, como hoy en día, ¿a poco no pasan cosas? ¿Cuántos padres, cuántos ahorita padres o obispos en Alemania y en Colombia, me parece, no se han separado de la iglesia católica? Todavía no, todavía sigue existiendo lo mismo. Pero aquel tiempo con Martín Lutero tuvo un impacto grandísimo, una fuerza, ¿no? Porque como era un sacerdote muy estudiado supuestamente, ¿no? Entonces la gente, al no tener formación, porque igual, como hoy en día no tenemos formación, en aquel tiempo tampoco no tenían formación. Porque si hubieran entendido, entendido las escrituras, no lo siguen. Pero aún así, en esa ignorancia, como hoy en día también nos pasa a nosotros, lo siguen. Igual como pasa hoy. ¿Cuántos obispos, sacerdotes no salen? Y sí lo siguen mucha gente. La explicación que a mí me han dado sobre lo que hizo Lutero es que fue específicamente rebelión contra una persona en especial de la iglesia que daba favores, o sea, que entre más dinero le pagaran, o sea, beneficiaban a los ricos, y esa es la protesta que él hace y por eso él se separa y mucha gente se va con él. ¿Qué tan cierto es? No, pues sí, miramos como uno de los puntos que según importantes o que se menciona mucho es las indulgencias. Eso, las indulgencias. Pero hoy en día existe eso y no nos damos cuenta. ¿No se dan cuenta ustedes? No. Sí, eso existe en la iglesia. Pongan atención y vean que eso existe. Pero en aquel tiempo la gente estaba ignorante, como sigue siendo, ¿verdad? Pero yo pienso que estaba más ignorante en aquel tiempo. Entonces, si salía uno, resaltaba, entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo lo escuchaban? No, la iglesia está equivocada y tiene razón. Hoy en día, como que la gente está más lista, ya conoce más, sabe más. No tan fácil la engañan, no tan fácil sale un sacerdote, un obispo por allí y quiere apartarse de la iglesia y lo sigue. No tan fácil lo sigue. Sí lo van a seguir aquellos que no practican su fe, aquellos que no gente, ¿verdad? Pero va a haber mucha gente que hoy en día ya no lo sigue. Entonces, y no solamente eso, dicen que eran las 95 tesis que él pone en la puerta allí, como quien dice, 95 protestas, como lo que hoy hay en la misma iglesia, o de parte de los protestantes. Entonces,
Eso sigue pasando todavía, si no nada más analizan eso de las indulgencias. Ahora, las indulgencias es algo fundamentado en la palabra de Dios. No es algo, un invento que lo haga la iglesia, es doctrina de la iglesia católica, o sea, está fundamentado. Entonces, no es que haya pasado en aquel tiempo, ahora pasa, pero por ahí se los dejo de tarea para que un día, no lo van a analizar así de pronto, pero un día lo van a analizar y van a decir, oh, se tenía razón, ¿verdad? Quizás, yo no sé cómo fue aquel tiempo, ahora no es así como en todo el mundo o donde quiera o exageradamente, pero claro, no es que haya sido exageradamente, solo que sabemos qué es lo que nos ganamos con una indulgencia. Entonces, si se cobraba en aquel tiempo, aunque ya me estoy saliendo del tema, si se cobraba por eso en aquel tiempo, bueno, es como ahora dicen, voy a orar por ustedes, quieren dar una cooperación, donación. Entonces, quizás era un poco más fuerte, por eso la gente se escandalizó, no lo sé. Hoy en día, sí, está bien, Iván, ore por mí, lo que sea, o algo así. Pero bueno, me gustaría continuar, pero sí vamos a respetar el tiempo. Ya continuamos la próxima semana con el mismo tema, como lo dije, los primeros 40 minutos o 35 minutos para terminar, porque faltan unas citas bíblicas importantísimas. Y pues ya la misma siguiente semana ya terminamos también con el tema de la Santísima Trinidad. La del examen, y una vez para... Bueno, porque abarque, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya ahí las tienen, ya pueden ir avanzando. Y antes de hacer la oración, traigo los exámenes que están calificados y ya hacemos la oración y bueno, por corto tiempo, pero bueno, tengo la hermana Erika y Sandra y